Saludos, muy buenas noches. Hoy una vez más acá en el canal del profe y hoy vamos a analizar un video que recientemente postearon en el canal de nuestra experiencia atea, donde he participado en algunos conversatorios y en esta ocasión fue Rafael Tapia que hizo una presentación sobre su postura que en teoría implicaría la imposibilidad de la existencia de Dios. Vamos a hacer un análisis de lo que él comenta. Vamos a ver en qué considero que podría tener un punto a su favor y en qué pienso que tal vez no demuestra lo que él cree que puede mostrar con el argumento. Entonces vamos a comenzar por escuchar su presentación. Ok, bueno, para comenzar la presentación, bueno, tenía que decir quién era, a qué me dedico, ¿no? Y en mi caso particular, yo solo soy anfitrión de la Cantina del Ateo, soy entusiasta, me gusta muchísimo la filosofía y la ciencia. En la Cantina del Ateo se discute o se realiza divulgación de filosofía, ciencia, pensamiento crítico, lógica, política y debate, ¿no? Total, en otra ocasión me pidieron, en otra de mis intervenciones me pidieron que definiera qué es Dios, ¿sí? Y en el caso de Dios, no podemos dejar de decir que el constructo, la idea, el concepto de Dios es profundamente ambiguo. Bien podríamos referirnos como Dios a, no sé, el Dios panteísta, ¿no? En el que Dios es todo. ¿Sí? Podemos hablar el Dios coloquial heredado que nos enseñan en nuestras casas, o podemos hablar del Dios del teísmo clásico en la filosofía, en el que se habla de fundamentos últimos, conclusiones finales, etcétera, y luego se le atribuye el constructo Dios, se le sella ahí el identificador y se lo lleva el proponente a ¿cómo se llama? A sus escrituras religiosas favoritas, ¿no? Bueno, en mi caso particular, cuando hablo de Dios, tengo que hablar de un ser personal, ¿sí? ¿Qué significa que es un ser personal? Tengo que decir que es alguien que tiene agencia, conciencia, intención, personalidad, ideas, pensamientos, voluntad. Sin eso, la discusión se va hacia el panteísmo y bueno, pues es una discusión sobre, ¿cómo se llama? Semántica, ¿no? ¿Por qué llamarle a todo Dios? Ahora, Aquí me gustaría hacer una breve pausa. Simplemente voy a pausar solo en los momentos que considere necesarios para explicar algo o dar mi aporte en algún tema. Pero es interesante acá ver cómo él menciona también que el panteísmo es una discusión de tipo semántica donde se puede decir que lo que se discutiría sería para qué llamarle Dios a todos si hay un concepto distinto para cada cosa. Mencionar aquí nada más como un detallito que Rafael Tapia en conversaciones conmigo, de hecho aquí en el mismo canal que tenemos una conversación muy bonita sobre el tema de la existencia de Dios, él menciona que podría existir una, una realidad que no funcione como esta realidad. Entonces, nada más como un paréntesis, es interesante que la postura de Rafael con respecto al panteísmo es quizás sea que, bueno, no sea necesario llamarle Dios a todo, pero sin embargo, él le llama realidad a todo, inclusive a aquello que puede funcionar de una forma que no es la habitual en la materia bariónica. Entonces, eh, hay que tener ojo con ese uso de los conceptos porque acá parece implicar que eso es un asunto semántico que habría que preguntarle, pero en las discusiones conmigo él ha sostenido esto, que él sí puede creer en un fundamento último que funcione diferente a la realidad física bariónica, o sea, de nuestro universo, pero que le sigue llamando realidad. Entonces ahí también hay un jueguillo de palabras, pero nada más un paréntesis y continuamos. cuando hablo de Dios, tengo que hablar sobre el poder divino y tiene que ser una característica esencial de ese ser particular o ese ente particular al que nos estamos refiriendo. Aquí tenemos que agarrar y puntualizar lo que significaría el poder divino, ¿sí?
Y aquí sí se los pongo casi verbatim lo que ya había pensado, que es esta capacidad de un ser supremo o Dios para influir, cambiar o modificar el mundo y sus eventos a través de su voluntad, sin la necesidad de interacción directa o indirecta con los objetos o entidades involucradas en el proceso. Es decir, yo lo he dicho en muchas ocasiones, un Dios, el poder divino de un Dios, tiene que dar por resultado la modificación de la realidad por su mera voluntad, sin interacción. Literalmente una deidad, un ser supremo, como nos lo describen tanto los textos religiosos como los textos filosóficos, implica que ese ser es literalmente una máquina de los deseos. ¿Sí? Y bueno, creo que aquí es importante destacar dos cosas. Primero, que Rafael dice que para él, la interpretación que hace él del Dios teísta de las religiones abrahámicas, por ejemplo, para él este Dios parece implicar que puede causar cosas sin ningún tipo de interacción. Sin embargo, no nos aporta acá ejemplos de dónde se puede observar esto o cuáles filósofos teístas dicen que hay cosas que pueden ser causadas por parte de Dios sin una interacción, ¿verdad? Entonces, por ahí sería interesante saber de dónde surge esta definición propia a mi criterio, porque no la había escuchado, de que el poder divino implica hacer algo sin interacción y ser como una máquina de los deseos. Entonces, continuamos, pero es interesante y tal vez en algún momento podamos interactuar sobre eso. Argumentar en contra de este concepto o este constructo, tengo que agarrar y elaborar sobre el principio de causalidad. ¿Sí? Aquí lo que estoy tratando de hacer en esta ponencia es explicar la imposibilidad de la existencia de Dios a partir del principio de causalidad y su contradicción con el poder divino, ¿no? En todo caso, tengo que explicar a qué me refiero por el principio de causalidad. Ya comenté qué es Dios, qué es el poder divino, y la imposibilidad la voy a elaborar en unos segundos. Bueno, el poder divino, aquí dice, ya expliqué qué es el poder divino, pero lo que él explicó es qué es el poder divino para él y no necesariamente cómo se concibe el poder divino generalmente en el teísmo, ¿verdad? Entonces es interesante aquí no caer en el equívoco de pensar que la definición que él da de poder divino es una definición absoluta sobre el tema. Usualmente el poder divino se entiende como aquellas características que tiene la divinidad y que sobrepasan las capacidades humanas o las capacidades de los seres no divinos. Sin embargo, esto de que puede causar cosas sin interacción no me parece que esté dentro de la definición usual de poder divino. Pero bueno, continuamos. Cuando hablamos del principio de causalidad, tenemos que entender que todo efecto significa que es producido por una causa. Y creo que eso es una cuestión intuitiva, que no solo es intuitiva, sino que se deriva de nuestra interacción con la realidad, ¿sí? Toda nuestra experiencia en particular nos permite saber que todo efecto tiene una causa, ¿sí? Y no solo eso, para poder entender la coherencia del mundo, tenemos que saber que todo efecto tiene una causa, pero tenemos que saber que la cadena causal requiere interacción desde la causa hacia el efecto, como está en el gráfico inferior de esta imagen, ¿sí? Tiene que haber un contacto entre causa y efecto, una interacción entre la causa y efecto, si no, no se puede percibir como causa, no se puede explicar como causa. Y en este aspecto yo argumento que el principio de causalidad no es solo algo que aplica a nivel universal, es decir, en nuestro universo, sino que tiene que ser considerado un principio analítico fundamental para poder concebir cualquier mundo. Es decir, el principio de causalidad no solo aplica aquí y ahora, sino en cualquier mundo concebible, ¿sí? Bueno, aquí tengo que decir que estoy muy de acuerdo con la postura de Rafael, porque si abandonamos el principio de causalidad y empezamos a proponer que las cosas aparecen sin ningún tipo de causa, inclusive pienso que también
la noción esta de que tiene que haber una interacción entre la causa y el efecto me parece correcta. Entonces vamos a avanzar acá y saber que en este punto estoy totalmente de acuerdo. Es inconcebible un mundo sin principio de causalidad, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si alguien agarra y trata y me dice, oye, Rafa, pero no, o sea, es perfectamente pensable el decir que, ok, sí, si todo efecto es producido por una causa, no hay problema, pero puede suceder sin interacción. ¿Por qué requieres interacción? No, bueno, pues para empezar, la interacción se esboza tanto en física como en filosofía como una necesidad esencial del principio de causalidad. Si no hay una interacción entre causa y efecto, entonces no se puede apuntar desde la causa hasta el efecto. Esto lo podemos ver en diversas fuentes, o sea, de libros de física y también de libros de filosofía. En este momento, si quieren, se los puedo compartir. Tengo bibliografía. Está Nancy Cartwright, un físico que se llama Salmos, obviamente David Hume, y hasta el mismo Tomás de Aquino habla del principio de causalidad. Lo que pasa es que hay que entender que la interacción es una característica esencial de la relación causa-efecto, ¿no? Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el principio de conservación de la energía, un efecto que suceda sin interacción desde la causa implica que salga energía de la nada. ¿Sí? Y entonces eso viola el principio de conservación de la energía. Bueno, aquí creo que hay dos temas aparte. Uno es el tema de la interacción y otro de que un inicio absoluto del universo implicaría una violación a la primera ley de la termodinámica. Bueno, dos consideraciones. La primera, que la ley de la termodinámica, la primera, lo que dice usualmente, se dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sin embargo, esto no significa, o sea, se toma de esta manera y esa es la forma coloquial de expresarlo. Sin embargo, a lo que se refiere es que hay una estabilidad en el inicio, desde que inicia el universo, sea absoluto o relativo, transformación, etcétera. Aquí no vamos a entrar en ese detalle. Desde que inicia y hasta este momento hay una estabilidad en la materia y la energía y no se ha destruido ni se ha creado de ninguna forma. Sin embargo, por ejemplo, los modelos como el de Vilenkin, que implican que de una sopa primordial se crearon universos cerrados, eso implicaría, como burbujas, eso implicaría que hubo un inicio, un lugar de donde vino esa energía, y ese lugar no se sabe, no se sabría ciencia cierta. Se puede postular que existió por siempre, pero en realidad no se podría decir nada sobre ese lugar. Eh, Nada más que contiene cierta energía, y de hecho los físicos cuando hablan de esto dicen que de alguna forma ahí podría existir las leyes de la física, de alguna forma. O sea, ya aquí entramos a un asunto metafísico, considero yo, más que físico. Pero creo que, digamos, no hay una violación a la primera ley de la termodinámica, e inclusive postulando un inicio absoluto del universo de alguna causa externa. Entonces, desde esa perspectiva, bueno, no concuerdo con esa parte. Lo de la interacción sí, pero creo que no se sigue una cosa de la otra. O sea, un tema no lleva al otro. Pero bueno, vamos a continuar. No puede suceder un efecto de ese tipo en la física si no hay intercambio energético. ¿Ok? Ahora, si nos ponemos a pensar que existirían causas que no tienen interacción con su efecto, entonces eso nos deja nos elimina por completo de la investigación de la realidad y las bases. A ver, el principio de causalidad lo pongo como una piedra angular de nuestro entendimiento de la realidad. ¿Qué significa esto? Que para poder explicar cosas necesitamos el principio de causalidad con esta interacción entre causa y efecto. Si no la hay, aunque tengamos principio de causalidad, no tenemos explicabilidad, no podemos explicar al mundo y no podemos predecir al mundo. Porque si observamos efectos que no tienen interacción con alguna causa en particular, no podemos apuntar a la causa, ¿sí?
Aquí dos cositas. Antes corté el audio y después él dijo que había un intercambio, tenía que haber un intercambio energético. Y pues sí, físicamente se da. Sin embargo, recordemos que Rafael Tapia acepta que podría existir una realidad que no funcione bajo los mismos principios que nuestra realidad de materia bariónica. Entonces, la interacción entre esa realidad que él a veces en sus conversaciones propone, no necesariamente podría dar pie a un intercambio energético, porque si él dice que funciona de una forma diferente, podría no ser energía lo que él propone como causa última de la existencia, y también tendría esa problemática. Y sobre lo demás, pues está bien, el principio de causa y efecto es totalmente necesario y no debemos postular cosas que salen de la nada o que no interactúan como causas. Pero aquí él dice algo interesante, dice que si no conocemos esa interacción, prácticamente no se podría postular esa causa, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, los físicos tampoco conocen ese caldo primordial como tal, como es en realidad, ni tienen a detalle, pero se postula hipotéticamente y aún así es de cierta forma válido. Entonces, no necesariamente hay que conocer la interacción que se da o cómo se da a detalle para usted hacer una hipótesis sobre cómo funciona. Entonces, continuamos. Tenemos una necesidad para establecer la serie de mecanismos y procesos a los cuales podemos llamar causales, ¿sí? Obviamente, el agarrar y pensar una causa sin interacción, pues es incompatible con cualquier teoría científica con la que contemos. O sea, no hay manera de establecer una teoría científica, que es la forma más alta de conocimiento posible, a partir de una noción de causalidad sin interacción con su efecto, ¿sí? Aquí un detalle interesante, no comparto el hecho de que necesariamente el conocimiento científico sea el más alto, el conocimiento de más alto nivel. Eso depende de la teoría epistemológica que la persona apoye. Por ejemplo, yo apoyo una teoría epistemológica donde el conocimiento más elevado es el autoevidente, como decir yo existo, yo pienso, y eso es una verdad más absoluta que cualquier tipo de conocimiento posteriori que me brinde la realidad. Entonces, eso depende, o sea, no estoy desmeritando la ciencia, sino que desde mi punto de vista no es que el grado más alto es el a posteriori, porque si decimos que el a posteriori es superior al a priori, pero el a posteriori se basa en el a priori, entonces estaremos diciendo que la base que sostiene a este conocimiento que llama superior es más débil que ese conocimiento superior. Entonces, como algo más débil sostiene algo más fuerte, más bien estaría como disparándose en el pie la persona que propone esto. Entonces, bueno, eso por el lado de la epistemología y la filosofía de la ciencia. Y continúo porque había otro punto, pero en este momento se me escapa. Vamos a ver qué sigue. Y por último, esbozo y explico cómo en un momento dado, en caso de que llegáramos a pensar siquiera en causas que no tengan interacción con su efecto, estas causas serían indetectables. Sería imposible. Ya recordé el punto. Él mencionó que no podemos hacer una teoría científica sin una interacción de intercambio energético, algo por el estilo. O bueno, al menos sin un intercambio, pongámosle. Sin embargo, el tema no es físico, el tema es metafísico. Entonces, decir que tenemos que construir una teoría científica sobre esto es utilizar un método que no es apto para investigar el tema de los orígenes, asuntos de segundo orden, se llaman a veces, puesto que el método científico tiene limitaciones metodológicas. No puede llegar a, si existiera algo sobrenatural o una causa donde funcionara fuera de la forma en que funciona la materia y la energía o la naturaleza conocida, ya la ciencia no tendría las herramientas de analizarla, a menos que se hiciera una modificación en el método y la ciencia empiece a convertirse en un tipo de metafísica. Entonces, eso por ahí.
agarrar y decir, bueno, este es un efecto de X porque no hay nexo causal posible, no hay relación entre una y otra, no hay nexo lógico posible, ¿sí? Entonces, esta indetectabilidad no permite que se establezca la causa como causa, terminaría siendo no causa, ¿sí? Pero si se elabora a Dios como un ser que tiene este poder divino, que tiene esta capacidad de agarrar y... Un detalle ahí, tampoco coincido, es que la indetectabilidad de una causa implique que esa causa no existe. Por ejemplo, en algún momento no se conocían los microorganismos como causa de las enfermedades y sin embargo ellos siempre existieron. Algunas partículas que inclusive todavía no se encuentran se postulan por medio de modelos matemáticos y se espera a ver si en algún momento se confirma la existencia o no. Pero en un momento se dice que estas partículas es imposible que existan o son innecesarias o son falsas por el hecho de que todavía no se hayan descubierto, sino que simplemente hay un cuerpo lógico o a veces matemático que puede llevar a postular una causa, pero no necesariamente se tiene que encontrar ya o detectar de alguna forma y menos científica para decir que existe. Hay postulaciones que son deductivas y no necesariamente implican que tenga que haber una confirmación de este tipo. Pero bueno, continuamos. Producir efectos en la realidad a partir de su voluntad sin interacción. Entonces, se genera una contradicción lógica. Y una vez que tengamos una contradicción lógica, podemos entender que eso es tanto lógicamente imposible como metafísicamente imposible, como actualmente imposible. Es imposible que una deidad tenga poder divino o que el poder divino exista. Pero el poder divino es esencial para poder identificar a cualquier ser o ente de la realidad como deidad o como Dios. Acá hay un juego de palabras interesante porque él dice que el poder divino es inadmisible. Dios tiene poder divino, por tanto Dios es inadmisible o no puede existir. Sin embargo, recordemos que él está usando una definición de poder divino propia, o bueno, no sé, puede ser que algunos filósofos la apoyen, no sé, de mi parte no me parece apropiada y nadie tiene por qué asumir esta definición de poder divino. Y tampoco creo que el cristianismo asuma una definición de poder divino de este tipo. Honestamente no lo creo así. Inclusive las personas que proponen la creación ex nihilo, no las he escuchado decir que proponen que esto sea así. Pero eso lo vamos a explicar ahorita un poquito más adelante. Y eso que yo no soy partidario de la creación ex nihilo. Ahorita lo explico por qué, pero vamos a ver más. Dios. ¿Sí? Si no tenemos poder divino, si el poder divino no implica este nivel de capacidad para cambiar al mundo por mera voluntad, es decir, poder cumplir sus deseos, si quieren hasta arbitrariamente, entonces no tenemos razón o motivo suficiente para agarrar cualquier cosa que esté en la realidad y ponerle el identificador Dios, porque el poder divino es imposible. Es decir, nada que exista puede ser llamado deidad. Ahora, para cerrar tengo que establecer las consecuencias para la filosofía de la religión. En este caso, obviamente no todos los filósofos de la religión sostienen una noción del poder divino como la estoy esbozando aquí. Pero tenemos que aprender y entender que el concepto de omnipotencia es por definición ambiguo. Se esboza como esta característica o esta capacidad del ser divino para hacer todo lo lógicamente posible. Y si yo establezco que no es lógicamente posible que haya un efecto sin interacción, entonces el teísta o el teólogo o el filósofo de la religión que quiera tratar de proponer la existencia de una deidad tiene que repensar la omnipotencia de tal manera que no genere una contradicción lógica como esto la genera. Pero esa noción de poder divino va en contra de todas las nociones coloquiales, culturales y religiosas que conocemos. Los ejemplos con los que contamos sobre el poder divino sin interacción son claros y concisos. Por ejemplo, esta Génesis 1:3, hágase la luz.
y la luz se hace. ¿Cuál interacción? Ninguna. Aquí discrepo también porque no podemos asumir que de un texto, en este caso el texto del Génesis, el hecho de que se diga hágase la luz implica que no hubo una causa material del origen de la luz o de lo que sea que se esté refiriendo el texto en ese momento. Porque recordemos, y bueno, la teoría de las cuatro causas de Aristóteles, que me parece muy pertinente. En este caso, la creación divina sería la causa eficiente de lo que está aconteciendo, pero podría haber una causa material, y a mi criterio tendría que haber un tipo de forma en la que las cosas llegan a ser, que haya sido guiada, está bien, por Dios en este caso, pero no necesariamente tiene por qué ser o la causa material o la causa eficiente, como él pone acá, como a mi criterio, como una analogía, falsa analogía no, disculpen, un falso dilema, o escojo que Dios hace todo como magia o no hay salida. No, puede existir que la deidad haga cosas por medio de una consecución material de eventos, y él sea la causa eficiente. Y de hecho Smith, en una misma entrevista que Rafael le hizo, él si no me equivoco le comentó este tema también, y Smith mismo le dijo que un teísta podría proponer que Dios por medio de su pensamiento va creando ciertas cosas. Entonces podemos ver que no es una objeción insuperable o algo. Inclusive no me parece fuerte, honestamente, esta objeción. ¿Sí? Cuando María agarra y hace una pregunta en el Corán y dice, cómo es que puedo estar embarazada, en pocas palabras, ¿no? O sea, ¿cómo es que puedo dar a luz a un hijo si no he tenido contacto con hombre alguno? Se le contesta, no, bueno, Alá es capaz, tiene el poder para hacer lo que sea, solo le basta decir sé y es. ¿Sí? Acá rápidamente, o sea, a mi criterio, el mismo error, porque, bueno, hay una frase que dice, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Por ejemplo, si existe un dios que puede hacer cosas que el hombre no puede alcanzar y ni siquiera puede concebir cómo las hizo, pues obviamente para el hombre serían como magia, pero no necesariamente quiere decir que no hubo un proceso de por medio por el que se llegaron a dar estas cosas. Entonces, por ahí otra vez la misma cuestión. El mismo Krishna en el hinduismo tiene este tipo de características a la hora de exponer su poder ante los demás. Entonces, tenemos que entender que a nivel coloquial y cultural, el Dios que la mayoría de las personas que están allá afuera escuchándonos existe, de acuerdo con sus nociones, no puede existir porque lo que ellos entienden por deidad incluye este poder divino que genera una contradicción lógica y que Acá nuevamente tengo que intervenir porque creo que aquí es falaz lo que está diciendo, porque el hecho de que la mayoría de gente, si fuera cierto, porque no tengo un dato de si la gente de verdad cree que el poder divino es lo que dice Rafael Tapia, pero si existiera un dato que dijera que la mayoría de gente cree en el poder divino tal y como Rafael Tapia lo propone y que es contradictorio, etcétera, según su punto de partida. Ok, si esto es así, no implica que necesariamente porque haya una mayoría de gente que tenga una noción X sobre cierto tema, hace que ese tema quede cerrado y que ya sea absurdo. Y voy a poner un ejemplo para explicarme mejor. Si le preguntamos a la gente por la calle qué es la inteligencia, qué es el tiempo, qué es la causalidad, etcétera, vamos a darnos cuenta que nos van a dar variadas respuestas, y la mayoría de gente va a tener una noción tal vez que un filósofo especializado en metafísica no va a tomar como correctas. Entonces, el hecho de que coloquialmente se entienda algo coloquialmente, no quiere decir que estas personas estén creyendo en algo que no existe, sino
que la noción de ellos está delimitada porque no han incursionado mucho en el tema o alguna cuestión por el estilo, y que en realidad esto se debe definir en entornos donde se analice el tema de forma tal vez más académica o a más profundidad, ¿verdad? Entonces creo que ese argumento no es válido para mí. Imposible que exista. El único Dios lógicamente posible, entre comillas, es aquel al que los filósofos y los teólogos y los de filosofía de la religión proponen cambiarle el nombre a los fundamentos últimos, cambiarle el nombre a seres necesarios, cambiarle el nombre al motor inmóvil, ponerle el sellito de Dios y luego agarrar y robárselo para sus escrituras favoritas. Eso es hacer trampa. Es imposible pasar la brecha. Muchas gracias, Teo. Con eso he terminado. Bueno, acá yo he hablado con Rafael y coincido en que no necesariamente cuando uno argumenta sobre la existencia de Dios a nivel filosófico está hablando del Dios de alguna religión, que ese paso es un poco grande, ¿verdad? Eso lo hemos dejado tal vez claro en algunos debates. Sin embargo, considero que, y en este caso estoy haciendo una defensa del teísmo cristiano abrahámico, de que no es imposible la existencia del Dios teísta tradicional, no necesariamente filosófico solamente, porque el argumento de Tapia asume varias cosas que no necesariamente son ciertas o no necesariamente tiene por qué asumirse de esta forma, y bueno, todo lo ya dicho anteriormente. Entonces, finalizo mencionando que, por ejemplo, hay teístas cristianos que argumentan en favor de una creación de Dios de tipo emanación, o sea, inclusive por acá de hecho tengo un libro interesante se llama Creación de la Nada, Ex Nihilo, inclusive no estoy diciendo que la apoyo, pero dice que hay un escritor de apellido Moltmann, argumenta que si ha de haber un mundo o un reino fuera de Dios, el Dios infinito debe haber hecho sitio de antemano para una finitud en sí mismo. O sea, esto es lo que algunos llaman panenteísmo, donde Dios podría haber creado dentro de sí mismo, puesto que si Dios, y esto ya es de mi cosecha o es de mi postura, si Dios era lo único que existía y crea algo y Él era todo lo que existía, pues ese algo que crea debería estar dentro de ese todo que era lo único que existía, que es Él mismo. Entonces, como podemos ver, no necesariamente todos los teístas tienen una misma noción de la creación de Dios. Sí es cierto que lo que Rafael menciona, y aquí ya para entrar en ese punto de la interacción, si Dios crea algo, vamos a asumir que está Dios solito y va a crear algo, a mi criterio no podría crearlo acá, puesto que todo lo que Él es está acá y era lo único que había. Entonces tendría que crearlo acá, dentro de su mismo espacio, por decirlo así. Entonces, a mi criterio, el panenteísmo es más plausible filosóficamente hablando. Inclusive teológicamente hablando, existen traducciones cristianas o eruditos que mencionan que al inicio, en Génesis 1:1, se debería decir: en el principio de la creación, cuando Dios hizo el cielo y la tierra estaba sin forma y vacía. Y hablan de que no necesariamente la interpretación de una creación absolutamente de la nada es la más adecuada. En otra traducción, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra era un desierto sin forma. La primera era la New English Bible, la segunda
era la New American Bible. Inclusive hay otra, la New Jewish Version, que dice: en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra era un desierto sin forma. Entonces, es un debate dentro del mismo teísmo. Ahora, vamos al otro lado. Los que proponen la creación ex nihilo estarían proponiendo que Dios creó prácticamente no de su esencia o de su ser, no tomó de su ser para crear, pero creó una sustancia que no existía en ningún lado en ese momento. Ahora, yo le veo cierta dificultad a esta postura, puesto que crear algo fuera de sí, cuando él es lo único que existe, es complicado, como ya lo mencioné. No lo puedo concebir adecuadamente. Sin embargo, no digo que es imposible, puesto que Dios podría tener alguna capacidad especial que le implica poder hacer algún tipo de trabajo de este tipo. Pero vamos a plantearlo así. Entonces Dios crearía algo desde la nada, pero ojo, porque ahí tal vez está la posible defensa que puede hacer un teísta que defienda la creación ex nihilo, y es que Dios, al ser un ser, valga la redundancia, no sería no es que podemos decir que está viniendo algo desde la nada absoluta, porque Dios sería ese algo que estaría causando otra cosa. No estaría saltándose el principio metafísico de que de la nada nada sale, porque no está saliendo de la nada, está saliendo de Dios, pero siendo Dios la causa eficiente y formal de lo que está sucediendo, pero no la causa material. Entonces no se estaría violando necesariamente el principio de que de la nada nada viene. Entonces por ahí hay una salida del teísta tradicional. Entonces, bueno, con esto hice un paréntesis acá. Ahora tengo un poco mejor iluminación. Olvidé iluminar mejor en el momento, pero bueno. Creo que no toqué el tema de las interacciones lo suficiente al final, sobre todo desde un bando, pensando desde la respuesta que puede dar un teísta que cree en la creación ex nihilo. Entonces voy a rápidamente esbozar dos posibles soluciones que no mencioné en el video originalmente. La primera, que Dios podría tener una interacción en su mente que dé lugar a un efecto que no esté localizado dentro de sí, sino fuera de sí. Entonces, existiría la interacción de Dios para crear la causa, pero la localización no sería exactamente dentro de la mente de Dios o dentro de sí, sino fuera de sí. Entonces esta es una posible salida al problema de la interacción por parte de un teísta. Otra posibilidad es, o bueno, posibilidad no, sino más bien tomar en cuenta que la idea de Tapia de que es la objeción muestra que Dios es imposible que exista, no es tal, dado que no necesariamente es 100% seguro que toda causa interacciona de la forma en que interacciona las causas y los efectos en la naturaleza. Entonces, al igual que a veces algunas personas pues se escudan en excepciones, como que algo pueda venir sin una causa, etcétera, que bueno, no me gusta postular eso, pero por ejemplo, es una posibilidad que el teísta diga que puede existir una manera en que funcionen algunas causas donde la interacción tal vez no es que no se dé, pero que funcione de una forma diferente. Entonces, quería mencionar estas dos posibles alternativas y decir que para que exista una imposibilidad de la existencia de Dios, tiene que ser que una objeción no puede ser contestada de forma lógica y coherente. O sea, tiene que existir una contradicción evidente, absoluta, que implique la imposibilidad de un concepto, de algo que exista bajo una idea, para decir que es imposible. Y en este caso creo que no es imposible. Puede ser una objeción interesante, pero no imposibilita la existencia de Dios. O sea, no logra lo que Tapia cree que puede lograr. Pero bueno, lo dejo hasta acá.
dejo este pedacito para agregar un poco de lo que quería mencionar y que no mencioné al inicio. Entonces, muchas gracias y nos vemos.